estás viendo este video es por dos razones. O porque estás tratando de quedar embarazada y el ansia viva te está comiendo de saber si estás o no estás, si todo lo que estás sintiendo en tu cuerpo serán señales. O porque igual te sientes ya diferente y aunque no lo estés buscando, pues sientes que podrías estar embarazada. Pero no te preocupes, tranquila que no estás sola. Hoy te voy a explicar esas señales que da nuestro cuerpo mucho antes de que nos baje el periodo, mucho antes de que te hagas cualquier prueba para saber si estamos embarazadas. Yo soy Carla Dula Online y estoy aquí para acompañarte en todo tu proceso de embarazo, parto y posparto. Así que si tienes dudas con respecto a este tema, tienes que quedarte porque al final del vídeo, en las últimas dos señales te van a dejar pensando porque muchas mujeres las confunden con el síndrome premenstrual. Así que vamos a ir a por ello y sin más que decir, comencemos. Bueno, vamos a comenzar por la señal más obvia de que estamos embarazadas y es el positivo en la prueba de embarazo. Y es que es la única manera de saber al 100% que estoy embarazada. Pero aquí el detalle es que muchas cometemos el error de hacernos esta prueba demasiado pronto. Si la hacemos demasiado pronto, lo que vamos a conseguir obtener es un falso positivo. ¿Cuándo me voy a hacer esta prueba? Y es que esta prueba te la vas a hacer cuando te toque el día de tu periodo. No lo vas a hacer 3 días antes, 4 días antes. No, el día que te toque, que te baje tu periodo, ese día te haces la prueba para tratar de asegurar que sea lo más efectiva posible. Carla, es que estoy en un tratamiento de fertilidad y tengo mucha ansiedad y no sé si me la puedo hacer 2 días, 3 días después de la transferencia. Estoy en ello, tengo mucho miedo. Vamos a tratar de esperar un poquito. Pero si te come demasiado la ansiedad, yo lo que te voy a recomendar es que te compres las tiritas estas que venden en Amazon o en cualquiera de estas plataformas, en las farmacias, que te venden muchas tiritas para hacerte varias pruebas, ¿vale? Porque si lo haces demasiado pronto, puede que el positivo sea como muy delgadito, entonces tengo que esperar otros días y hacerte otra prueba, y al final pues son costes, entonces vamos a esperar y te puedes comprar estas tiras y hacerlas varias veces. Hay una señal que muy pocas mujeres notan y es el cambio en el flujo vaginal o lo que llamamos el moco cervical. Este cambio es interesante que la mujer pueda notarlo porque a lo largo de todo el periodo, a lo largo del mes, va a cambiar y nos puede ayudar a indicarnos si estamos o no embarazadas. Durante la ovulación es transparente y muy clarito como una clara de huevo, muy transparente. Si no hay embarazo, se seca, disminuye muchísimo justo antes de que te venga la menstruación. Pero si hay embarazo, aumenta y vas a notar que es como más cremoso, hay mucho más flujo de lo habitual. Imagina que a lo largo del mes tú notas cómo va cambiando, pero esta vez en particular ves que hay más de lo normal antes de que comience tu periodo y es como más blanquecino, más cremoso, lo notas muchísimo más. Esto puede ser una señal de que estás embarazada. Tercera señal. Esta me parece un poco más difícil porque no todas hemos tocado nuestro cuello uterino, no todas conocemos dónde está, cómo es, y es una señal que es interesante conocerla. No te recomiendo que la valores realmente o te lo mires, te lo digo un poco por conocimiento general, pero es interesante hablarte de ella. Y es que el cuello uterino también cambia durante todo nuestro proceso menstrual, porque no es lo mismo cuando está preparándose para el embarazo que cuando ya ha pasado o va a pasar a la fase de menstruación. El cuello uterino durante la ovulación, al igual que durante el embarazo, cuando se prepara para el embarazo, lo vas a notar muy blandito y largo o alto, ¿vale? Pero si no hay embarazo, vas a notar un cuello uterino pues un poco más corto, prácticamente inexistente y muy rígido, muy duro, ¿vale? Cuando me refiero a rígido es como esto, ¿vale? Como el mentón o la barbilla. Pero para meter los dedos allí abajo y estar tocando, pues es preferible que te hagas la prueba de embarazo o muchísimo mejor que veas tu moco cervical o como lo acabamos de ver, que es mucho más sencillo. Esto te lo cuento porque es interesante saberlo y conocer que también nuestro cuello uterino nos puede decir si estamos o no embarazados.
4. El aumento de la temperatura basal. Probablemente si estás en un proceso de fertilidad conozcas perfectamente lo que es la temperatura basal y si no, yo hoy te voy a explicar que la temperatura basal no es más que la temperatura de tu cuerpo antes de moverte, antes de levantarte de la cama si quieres. Si no hay embarazo, tu temperatura basal pues es baja, ¿vale? Más baja de lo que es habitualmente con la ovulación. Pero si estás embarazada, la temperatura basal suele subir, suele aumentar. De hecho, si hay embarazo, esta temperatura se mantiene alta 18 días seguidos. Así que si estás dudando y llevas días levantándote con la temperatura corporal un poco más alta de lo habitual y evidentemente no tienes ningún síntoma de gripe ni de ninguna otra enfermedad, sino que simplemente puede que lo estés asociando a ello, también podría ser una señal de que estás embarazada. 5. Estos síntomas corporales que los asociamos, por lo menos en mi país, a todo lo que son las novelas. Son síntomas como más evidentes, más fuertes, síntomas en los que, bueno, prácticamente todos asociamos a estar embarazadas, que son esas náuseas matutinas, mareos, vómitos, porque nuestro cuerpo al estar cambiando o adaptándose a este bebé que viene en camino, lo que hace es tener esos cambios hormonales que producen pues estas náuseas, estos mareos, esta inestabilidad del cuerpo, ¿vale? Estos también podrían ser síntomas de estar embarazada. Sé que hasta este punto probablemente me estés diciendo, bueno, Carla, casi todos los de aquí los conozco, pero ahora vamos a hablar del número 6, que es una señal o un síntoma que normalmente lo confundimos con la menstruación o el manchado de la menstruación. Y esto lo que provoca es que nos despistemos y después no nos demos cuenta que estamos embarazadas hasta mucho, mucho después. Así que muy atenta, porque el número 6 es el sangrado de implantación. Y se suele confundir con el periodo porque vas a manchar un poquito marrón. Carla, ¿cómo lo voy a diferenciar del periodo? Pues es muy fácil. El sangrado de implantación es un sangrado puntual, es un sangrado de 1 o 2 días, un color marrón, rosadito, no llega a ser rojo y no está asociado a ningún malestar como de cólicos o dolor abdominal, no, simplemente son esos días y ya está. Muchas mujeres lo confunden con la menstruación y por eso creen que no están embarazadas. Entonces, la implantación, este sangrado de implantación es muy interesante que lo valores si lo has tenido estos días o estás cerquita de tu fecha de regla y de repente tuviste 2 días, pero te sigues sintiendo rara, sigues teniendo otros de los síntomas que ya hablamos, pues puedes valorar hacerte esa prueba de positivo, esa prueba de embarazo. Número 7, cambios en el olfato y el gusto. Esto también puede pasar desapercibido porque hay mujeres que son pues, más sensibles a ciertos olores o sabores, pero cuando ya son temas muy radicales, cuando son cosas que habitualmente no te gustan y de repente empiezan a gustarte, o todo lo contrario, si te encanta, por ejemplo, no sé, el plátano maduro o no sé, las lentejas y de repente las aborreces, no soportas el olor, no te gusta, tienes que salir de esa habitación, no es como, ay, no quiero, sino que de verdad no lo tolero y siento que voy a vomitar. Y lo mismo pasa cuando lo pruebas, ¿vale? Cuando pruebas una comida y te da muchas náuseas, pues esto también puede ser un síntoma de que podrías estar embarazada. Amiga, y por último, quiero decirte mm, que la mayor señal que a veces está allí, y esto va sobre todo cuando es tu primera vez que estás embarazada o estás buscando, hay mujeres que tienen que hacerle caso a su instinto porque saben que están embarazadas. Así como hay unas que dicen, mira, no, directamente no, sé que no estoy embarazada. Hay muchas mujeres que saben cuando estás embarazada. Así que si tú presientes que estás embarazada, sientes que hay algo raro allí, tienes la temperatura más alta, sientes náuseas, el flujo es como así, como un poquito más espeso, más blanquecino. Yo que tú me haría una prueba. Yo me haría una prueba, porque imagínate tú estar todos estos días pensando. Es verdad que lo que me parece más práctico es hacerle caso a mi instinto y comprarme las tiritas, sobre todo si estás en un proceso de inseminación. Tener mucha paciencia, chicas, y por supuesto consultar con un médico cuando ya tengas ese positivo, hacerte la prueba de sangre o ir a hacerte una eco, visitar a tu médico y ver que todo esté bien. Así que cuéntame en los comentarios, déjame aquí abajo si tienes alguno de estos síntomas, si lo has confundido antes con lo que es la menstruación,
qué sientes, cómo te has sentido, cómo lo ves, cómo lo estás llevando, si estás buscando tener a tu bebé o si sientes alguno de estos síntomas. Y por supuesto recordarte que yo soy Carla, tu online, y suscríbete al canal porque tendremos mucho contenido si estás embarazada para ti.